Buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre historia del mundo contemporáneo. Nos vamos a centrar en el periodo que comprende los siglos XVIII y XIX, en concreto el inicio de la Revolución Francesa y el declive de Napoleón Bonaparte junto a su imperio. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia. Se produjo en Francia y a continuación dictaremos sus causas. En la Revolución Francesa hubo causas de todo tipo, en concreto políticas, económicas, sociales e ideológicas. Respecto a las políticas, hay que decir que hubo un mal gobierno. Luis XVI, rey de Francia en ese entonces, no supo organizar bien su reino. También comentar sobre la monarquía absolutista. Francia, a diferencia de otros reinos de Europa, no adoptó ninguna de las ideas de la Ilustración, movimiento en contra de la monarquía. También hubieron causas económicas. Los monarcas franceses desperdiciaron los impuestos del pueblo en beneficio propio. La crisis agrícola, en ese tiempo Francia sufría el invierno más duro que había tenido. Eso le afectó a su producción agrícola. El aumento de impuestos al tercer estado, el pueblo. Hubieron muchas descontentaciones y sufrieron las disputas agrícolas. Sobre las causas sociales, destacar dos factores: la existencia de desigualdad y el hecho de que los privilegios solo estaban para el alto clero y la nobleza. Finalmente, existieron causas ideológicas, como por ejemplo la búsqueda de la igualdad por parte del pueblo. Las ideas ilustradas influenciaron al pueblo y el cuestionamiento de la divinidad del rey. Toda revolución tiene sus causas y consecuencias. Centrándonos ya en las consecuencias, comentar que una de ellas fue la destrucción del sistema feudal. También se dio un fuerte golpe de estado a la monarquía absoluta que provocó que eliminaran los privilegios a los cleros y se confiscaran todos sus bienes. Los derechos de todos los señores feudales fueron absolutamente anulados. Tuvieron lugar las nuevas ideas de independencia de las colonias latinoamericanas. Se difundió la creación de los derechos del hombre y ciudadano, los cuales tienen un lugar muy importante en la historia del hombre. Toda la burguesía temía cada vez más la influencia en Europa, y se iba difundiendo las ideas democráticas, movimientos nacionalistas, y apareció la nueva república en la corte liberal. Estas consecuencias provocaron muchas mejoras en los sistemas sociales, políticos y económicos para Francia. Al finalizar la Revolución Francesa apareció un hombre muy importante, Napoleón Bonaparte. Este joven general fue una persona que realmente marcó la historia de Europa. Puso una dictadura militar en Francia y pretendía crear un gran imperio. El mandato de dicho general se inició en el año 1799, exactamente el 9 de noviembre, cuando este joven general, aprovechando el descontento popular que originó la Revolución Francesa, decidió dar un golpe de estado y hacerse con el poder. Desde ese mismo momento clausuró definitivamente la revolución y inició el consulado. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto en Córcega, Francia. Se crió en una familia numerosa junto a 8 hermanos, de ellos 5 niños y 3 niñas. Vivían en una familia de riquezas, en la cual todos iban a ganar fama y dinero. Napoleón en la escuela fue muy aficionado a las matemáticas y tenía una especialidad en la artillería. Estas dos cosas le facilitaron su ingreso en la escuela militar de Brienne, y de allí, con 17 años, se hizo subteniente. Al poco falleció su padre. De allí dejó el ejército y se fue a vivir a París, donde a causa de los conflictos independentistas de Córcega se creó muchos enemigos irreconciliables a los que intentó matar, fallando. Entonces tuvo que huir con los suyos a Marsella. Allí malvivió entre grandes penurias económicas. Entonces su madre decidió hacerse amante de un buen comerciante y sacar a su familia de la pobreza. Podríamos decir que Napoleón llegó tan lejos en parte gracias a su madre, que haciéndose amante del comerciante en Marsella los sacó de la pobreza. Como era de esperar, gracias a los contactos del comerciante consiguió reincorporarse como capitán y adquirió un éxito infalible. Entonces, por sus méritos, fue ascendido a general de brigada. Napoleón Bonaparte recibió todo tipo de condecoraciones. En la imagen podemos observar las 3 más importantes. También destacar que este joven militar ascendía de rango rápidamente. Fueron unos meses complicados para él. La amaba demasiado y ella no le prestaba la atención suficiente. Parece ser que se vieron infinitas veces, pero no se puede forzar un amor inexistente. Al final, no llegó nada con esta mujer. Esta mujer se llamaba Josefina Tarches y era increíblemente admirable. Y aquí empieza la Francia de Napoleón. Napoleón, aprovechando el caos de la Revolución Francesa, decidió dar un golpe de estado y se hizo con el poder absoluto. Al principio, Napoleón compartía el poder con 2 cónsules más, lo que se hace llamar triunvirato.
Finalmente, en 1802 se declaró cónsul único y vitalicio. El consulado redactó una nueva constitución, que consistía en poner un ejecutivo fuerte, limitar el sufragio a los más ricos y anular la Declaración de los Derechos. Napoleón reprimió el jacobismo y eliminó cualquier protesta popular. Su poder iba aumentando considerablemente hasta que en el año 1804 se coronó emperador. Una vez había conseguido el poderío total en Francia, no dudó en crear nuevas instituciones y establecer las siguientes reformas: elaboración de un código de comercio, elaboración de un código penal y elaboración de un código civil. Finalmente desenvolupó la enseñanza pública y la uniformización lingüística. Napoleón ejerció un gran dominio sobre Europa. No se iba a conformar con su poderío sobre Francia. Este general es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia. Salió victorioso de innumerables batallas, comandando un ejército con un número de soldados jamás visto. También es cierto que fue derrotado, pero escasas veces. Dominó Europa desde Elba hasta la península ibérica. Su principal objetivo era derrocar los regímenes absolutistas. La explotación económica de los territorios llevó a cabo fuertes resistencias absolutistas y liberales. Desgraciadamente para los franceses, el año 1812 se produjo un gran declive de Napoleón provocado por el fracaso en Rusia, dificultades de conquistar España y debido a la formación de la Gran Coalición Europea. Napoleón cometió un gran error: no seguir el consejo de no invadir suelo ruso, y el 23 de junio de 1812 procedió a invadirlo. La tierra arrasada fue la técnica militar que usaron los rusos contra los franceses, la cual consistía en retroceder y no pelear de frente con los soldados de la Grande Armée, fuerza napoleónica principal, y arrasar paulatinamente las tierras abandonadas a los franceses para que estos no pudieran abastecerse del terreno invadido. Fue una buena estrategia. Lo que sí está claro es que no podían enfrentarse a Napoleón en campo abierto, debido a la gran preparación de la Grande Armée. Prusia se unió a la coalición, la cual ahora incluía a Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. Finalmente se unió a Austria y Suecia a esta coalición. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814 por las fuerzas de la coalición. Destitución de Bonaparte y el restablecimiento de los Borbones en la persona de Luis XVII. Napoleón fue confinado a la isla de Elba. Todavía mantenía su título de emperador, vitaliciamente. Luis XVII envió al quinto regimiento el Rin, el cual había servido anteriormente bajo órdenes de Napoleón, para acabar con él. Napoleón llegó, bajó de su caballo y cuando estaba en línea de fuego dijo textualmente estas palabras: «Soldados, ustedes me reconocen. Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, que lo haga ahora». Los soldados, inquietos, gritaron: «¡Viva el emperador!» y marcharon junto a él a París. Llegó el 20 de marzo, sin disparar ni un solo proyectil y aclamado por la multitud. Habían comenzado los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución, de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el Imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. Al reunirse la séptima coalición contra él, Napoleón decidió invadir los Países Bajos, lugar de reunión de las tropas de la nueva alianza. Esta iniciativa se enmarca dentro de los denominados 100 días, periodo histórico que pone fin a las guerras napoleónicas. Era una campaña muy complicada, teniendo en cuenta que la séptima coalición estaba formada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Reino Unido de los Países Bajos, Reino de Prusia, Reino de Hannover, Ducado de Nassau y Principado de Brunswick. Napoleón condujo a unos 124.000 hombres del ejército al norte en una maniobra preventiva para atacar a los aliados en Bélgica. Su intención era atacar a los ejércitos aliados antes de que llegaran a unirse, con la esperanza de echar a los ingleses del mar y echar a los prusianos de la guerra. Este conflicto bélico concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Finalmente, Napoleón fue derrotado. Lo metieron en un barco, lo encarcelaron para que no se escapara y lo confinaron a la isla de Santa Helena. Muchos de los seguidores de Napoleón fueron confinados con el general a la isla, debido a que no aceptaron la derrota. Santa Helena, debido a su lejanía e inaccesibilidad, sirvió como prisión para grandes personalidades de la historia. Napoleón Bonaparte pasó sus últimos años de vida deportado en la isla desde 1815 hasta su muerte, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1822.
Napoleón fue enterrado en París, donde hoy en día se encuentra su tumba en el Museo del Invalides. En definitiva, Napoleón Bonaparte fue un gran general y muy importante para la historia de Europa. Aunque se quedó en el intento, llegó a lograr grandes victorias. Si no llegase por la coalición europea, podría haber conquistado toda Europa.